Buenos días, familia. Qué gusto poder estar. Bienvenidos a todos los que vienen por primera vez y bienvenidos a cada uno de ustedes. Y quiero pedirte, por favor, que abras tu Biblia en Hechos capítulo 21. Yo les pedí a los que están en el grupo de Doxa que por favor estudiaran Hechos 22 porque es el pasaje en el que vamos a estar la mayor parte del tiempo, pero también vamos a estar una parte en Hechos capítulo 21. Entonces, Hechos capítulo 21, versículos desde el 37 hasta Hechos 22, 29. Es un pasaje un poquito largo en el que vamos a estar meditando en esta mañana. Permíteme orar y quiero invitarte a que ores también conmigo. La oración para nosotros como creyentes es dependencia de Dios y reconocer que si no es por el Espíritu Santo, nosotros no podemos comprender la palabra. Entonces, quiero invitarte a que inclines tu rostro y que oremos. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das, por este clima hermoso, Señor, en el cual no tenemos ni calor ni frío. Es un clima agradable, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel y es verdadera. Tu palabra es una espada de dos filos que corta, Señor, y que penetra hasta lo más profundo del corazón. Señor, yo te ruego en esta mañana que a pesar de que nosotros meditaremos en tu palabra, que sea ella misma la que examine nuestros corazones. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos a que tu palabra sea la que examine nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, familia, déjame darte rápido un contexto de lo que vimos la semana pasada. Hace 8 días vimos que Pablo llega a Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén que estaban reunidos, dice la palabra que tienen un gran gozo, pero al mismo tiempo vemos que ese gozo de alguna manera traía un poco de preocupación. ¿Recuerdas por qué? Porque ya en la ciudad a Pablo se le había difamado, se habían inventado cosas sobre él. Específicamente se habían mencionado 4 cosas que Pablo supuestamente estaba haciendo. La primera de ellas era que Pablo hablaba mal del pueblo, que él hablaba mal de la ley, que hablaba mal del templo. Y de hecho, después que Pablo fue al templo, se le acusó de haber metido a un griego al templo, algo que era prohibidísimo para los judíos. Esto era algo de lo que se le estaba acusando al apóstol Pablo, que él estaba en contra de las tradiciones de los judíos. Pero mis hermanos, hace 8 días vimos que esto no era así. Esto era una mentira. Por esa razón, el pasaje anterior nos muestra que los ancianos junto con Jacobo tienen un plan. ¿Recuerdas? Ellos quieren que Pablo públicamente demuestre que él no está en contra de las tradiciones, sino todo lo contrario, que él, a pesar de ser un judío cristiano, sigue todavía las tradiciones. El problema es que el plan de los ancianos de la iglesia y de Jacobo no sale como ellos esperaban. Al contrario, estas cosas que Pablo hace son contraproducentes y hace que los enemigos del evangelio, los enemigos de Pablo, utilicen algunas de estas cosas para tergiversarlas y comenzar a llamar al pueblo. ¿Recuerdas para qué? Para matarlo. Eso es lo que vimos hace 8 días. En eso nos quedamos. Los enemigos del evangelio junto con el pueblo comenzaron a golpear a Pablo, y si no es por el comandante Lisias, que vamos a ver en un momento, Pablo termina muerto. Pero sobre todo, una de las cosas que vimos, si no es por la mano de Dios salvando a este hombre, este hubiera sido el fin del apóstol Pablo. Gracias a Dios que no lo fue. Así que ve conmigo a Hechos capítulo 21, versículo 37. Vamos a leer este pasaje en su totalidad, por favor. Dice la palabra de Dios. Cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante: ¿puedo decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Entonces, ¿tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos del desierto? Pablo respondió: yo soy judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano. Y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Él continuó:
Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicio, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Versículo 6. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí. Y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas sus palabras de su boca. Porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Versículo 17. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije: Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron: quita de la tierra a ese hombre, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes, para saber la razón por qué la gente gritaban contra él de aquella manera. Cuando le estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió: yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Pero yo soy ciudadano romano de nacimiento, le dijo Pablo. Último versículo. Entonces los que iban a someterlo de azotes, al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y porque lo había atado con cadenas. Es un texto largo, familia, pero que contiene, si te pudiste dar cuenta, una sola idea. Es el momento después de que la gente está a punto de matar a Pablo. Y yo he titulado este sermón de la siguiente manera: el poder que transforma vidas. Este es el título de esta mañana para mi pasaje, familia: el poder que transforma vidas. Y como en otras ocasiones, para que tú y yo podamos entender el pasaje, porque es un pasaje largo, vamos a dividirlo en 5 ideas principales, las cuales las conocen la mayoría, que son las escenas de una historia. Estas escenas son ambiente, conflicto, clímax, resolución y nuevo ambiente. Es decir, para los que nos acompañan por primera vez, permítanme explicarles. Cuando nosotros estamos contando una historia, en la mayoría de las historias siempre hay escenas que nos muestran cómo va cambiando la situación. Hay momentos divertidos, a veces hay momentos de tensión, y siempre una historia tiene un final, o al menos la mayoría de historias. Lo que vamos a hacer con este pasaje es precisamente eso: dividirlo por escenas que las puedes ver aquí.
del versículo 37 hasta el versículo 2 del capítulo 22, vamos a hacer la primera división. Después el conflicto es como la parte tensa, el problema es del versículo 3 al 5. El clímax, que normalmente le llamamos el corazón del texto, la parte más importante, cuando tú cuentas un chisme, bueno, una historia voy a decir. Cuando cuentas una historia, hay una razón para contar esa historia, ¿cierto? Hay algo, hay específicamente algo que quieres mencionar. A veces como que te vas por las ramas, pero hay algo. Eso es el clímax, es la esencia de nuestra historia. Resolución como cuarta escena y el nuevo ambiente, versículos 22 al 29. Y como casi es de costumbre, quiero compartir una idea principal contigo que, por así decirlo, tratará de resumir todo lo que voy a decir durante estos minutos. Y esta idea la vas a poder ver en tu pantalla. Es la siguiente: porque Cristo ha venido a nuestro encuentro y nos ha transformado. Nosotros debemos testificar de su poder. Porque Cristo ha venido a nuestro encuentro y nos ha transformado. Tú y yo debemos testificar de su poder. Mis hermanos, no quiero generalizar para no meterme en problemas, aunque creo que esto, para todos los que estamos aquí y que nos llamamos cristianos, de alguna u otra forma, tiene que ver con nosotros. Pero para no generalizar, creo que la mayoría de los que estamos aquí, en algún momento dentro de nuestro cristianismo, nos hemos arrepentido de no predicarle a alguien o de no haber aprovechado una oportunidad para testificar sobre Jesús, ¿cierto? Bueno, al menos los que se familiaricen con lo que estoy diciendo. Ya sea en la escuela, en el trabajo, con algún amigo, con algún familiar, en alguna reunión, en alguna cena, en cualquier lugar. Pienso que muchos de nosotros hemos tenido esta oportunidad de hablarle al evangelio a alguien. Es como cuando se nos pone el balón, para los que les gusta el fútbol, el balón ya en la portería para poder rematar, pero simplemente decidimos no hacerlo. Para aquellos jóvenes que estudian con personas no creyentes, para aquellas mujeres que tal vez tienen un círculo de amigas que no son cristianas, para los hombres que trabajan o mujeres en oficinas y que tienen personas que ustedes saben y que yo sé que no son cristianas, en muchas ocasiones nos hemos detenido de hablar del evangelio. Y a veces podemos llegar a justificarnos diciendo en otra oportunidad que tenga. Llegará otro momento. Es más, a veces hasta para esas cosas somos bíblicos y llegamos a utilizar frases como para todo hay tiempo. Y este no era el tiempo. ¿Verdad? Que no soy el único que ha hecho eso. Y te estoy preguntando, te estoy diciendo esto, mejor dicho, porque lo que me gustaría que podamos ver en este pasaje es precisamente a un hombre que se encuentra en una situación para nada favorable, pero él testifica de lo que conoce sobre Jesús. Vemos en este pasaje a un hombre frente a una multitud que literalmente por un lado querían matarlo y por el otro encarcelarlo, y a pesar de las circunstancias, él predica el evangelio. ¿Sabes, familia? Desde ahora te digo que el deseo en mi corazón es que Dios toque nuestros corazones. De verdad, necesitamos mucho que Dios nos hable específicamente en esto que vamos a ver hoy. Que sea Dios quien ilumine esta parte de nuestro entendimiento como cristianos, el testificar de quién es Jesús y lo que ha hecho en nuestras vidas. Así que ve conmigo a la primera escena, versículos del 37 al 32, no lo vamos a leer, pero esta es, por si no lo sabías tal vez, vamos a encontrar a partir de ahora que Pablo tiene varias defensas, es decir, que se defiende varias veces de las acusaciones. Y esta, mis hermanos, es la primer defensa de algunas acusaciones que veremos en los demás capítulos. Después de que Pablo es golpeado y, sin exagerar, casi asesinado, vemos que nuestro pasaje nos dice que la guardia romana, es decir, el comandante, junto con al menos 2 centuriones y los soldados que llevaban estos centuriones, llegan y detienen la turba. El comandante Lisias, del cual el pasaje no lo dice, pero un capítulo después, Hechos capítulo 23, nos dice su nombre, porque Lisias le escribe al emperador al gobernador Félix, le escribe una carta sobre el problema de Pablo, y de ahí podemos tener su nombre.
Él piensa que Pablo es un criminal. Piensa que Pablo seguramente es golpeado y es tratado de esa forma porque es un criminal. Es más, nuestro pasaje anterior nos dice que los soldados romanos tienen que cargar a Pablo, ¿recuerdas? Porque la turba estaba enardecida y no sé, pero me imagino que querían jalar a Pablo para terminar lo que habían comenzado. Así que imagina esta escena conmigo. No tienes que cerrar los ojos si es que tienes buena imaginación, pero Pablo está siendo cargado para evitar que la gente lo mate a golpes. El pueblo está enardecido. Para ellos, este hombre, mis hermanos, que llevan cargando, ha sido el responsable de varias blasfemias en contra del pueblo judío. Porque este hombre ha enseñado a los gentiles que ellos se pueden acercar a Dios. Y para los judíos eso es inaceptable. Si ellos no obedecen la ley y si ellos no se circuncidan, ellos no pueden acercarse a nuestro Dios. ¿Cómo es posible? A lo mejor pensarían ellos que nuestro Yahweh, nuestro Jehová, quiera relacionarse con los ejércitos. Y ahí es en donde tenemos a este hombre. ¿Te lo imaginas después de esta terrible golpiza? Imagínate los golpes que recibió. Dice la palabra que los romanos desde su torre vieron todo el alboroto y corrieron para rescatar. Pero ¿cuánto tiempo habrá pasado desde que ellos se dieron cuenta hasta que llegaron? ¿1 o 2 minutos? A 1 minuto a mí se me hace demasiado para que una turba te esté golpeando y estés recibiendo golpes por donde sea. Y te digo esto porque Pablo está malherido. Y sin embargo, familia, eso no es suficiente de acuerdo a nuestra primera escena para callarlo y pedirle al comandante hablar al pueblo. Pablo le habla al comandante en otro idioma, en el idioma griego, y este hombre se sorprende. ¿Recuerdas? Es lo que acabamos de leer. Ahora, ¿por qué se sorprende? Bueno, porque el idioma griego era un idioma que no muchas personas hablaban y sobre todo no personas incultas. Era un idioma que las personas incultas no hablaban. Entonces Pablo le habla en griego a este hombre y este hombre se sorprende y fíjate lo que el comandante hace inmediatamente porque este hombre se cuestiona sobre quién creía que era Pablo. El mismo pasaje dice, el comandante le dice, entonces, lo voy a parafrasear, no me lo aprendí de memoria, discúlpenme, entonces, ¿tú no eres ese revoltoso egipcio que armó todo un ejército de 4,000 personas que querían derrocar al imperio romano? ¿No eres aquel hombre? Este hombre, Lisias, pensaba que Pablo era un egipcio que estaba siendo buscado por los romanos, un egipcio que tiempo atrás había ocasionado una revuelta en contra de los romanos y que cuando los romanos atacaron a su ejército, este egipcio logró escapar con algunos cuantos. Esta información de hecho no la tenemos de la Biblia, sino de un historiador judío llamado Flavio Josefo, del cual hemos hablado en otras ocasiones. Pero Pablo corrige ese pensamiento que este hombre tenía y le dice lo siguiente, no, yo no soy, yo soy judío, pero soy un judío que nací en una provincia no sin importancia, es decir, un lugar muy importante. Pablo es judío, dice, pero nacido en Tarso de Cilicia. Y quiero que veas esta imagen conmigo, que es una imagen de un mapa que hemos visto, porque la ciudad de donde, ¿no la tenemos? Ok, la ciudad de donde Pablo era una ciudad muy importante, mis hermanos, era un centro cultural próspero. Tarso era la capital de la provincia romana de Cilicia, y al ser una ciudad importante, obviamente había avances en temas culturales, intelectuales, era una ciudad conocida por su filosofía, su literatura y su conocimiento. Es como, y me voy a poner yo en el ejemplo para no molestar a los que vienen de otra provincia, pero es como si comparáramos Ciudad de México con el pequeño pueblito de Huauchinango, Puebla, de donde es un servidor, de aproximadamente 100,000 habitantes. Cada uno tiene sus cosas buenas y sus problemas también, pero cuando hablamos en cuanto a tecnología, en cuanto a conocimientos, en cuanto a ciencia, no podemos comparar uno con otro. Y Tarso era de un lugar así. Pablo era de un lugar así, de Tarso. Era un lugar muy importante y por esa razón es que él sabía griego. Y Pablo, a pesar, mis hermanos, de que estaba malherido, golpeado, todo zarandeado, él le pide al comandante
hablar. Así que comienza a hablar, pero fíjate lo interesante para terminar nuestra primera escena, es que ahora Pablo no habla en griego. Ahora Pablo habla en el idioma hebreo. Y escucha esto con atención, porque algunos eruditos y de hecho algunos comentaristas creen que este idioma hebreo era en realidad el arameo. Es decir, Pablo no solo les habla en hebreo, no solo habla en griego, les está hablando en la lengua nativa de los judíos. ¿Para qué? Creo yo que para que el pueblo prestara atención y dijera, este hombre conoce el idioma. Pablo verdaderamente, mis hermanos, era un hombre culto. Así que cuando él hace eso, él capta la atención del pueblo, el cual guarda silencio para escucharlo y lo hace de la siguiente forma, versículo 1 y 2. Mira, hermanos y padres, dice Pablo, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Y él continuó. Esta turba que estaba por matar a Pablo a golpes, mis hermanos, nota cómo Pablo no recrimina. No sé, si tú y yo estuviéramos en esa escena, golpeados, tal vez ensangrentados, no sé qué haríamos en ese momento, a lo mejor empezar a gritar, ¿por qué me pegaron? ¿Quién se creen ustedes? Yo soy judío también. ¿Pero qué hace Pablo? ¿Qué es lo que dice él? Hermanos y padres. Y ve conmigo, por favor, a la siguiente escena, que de hecho te vas a poder dar cuenta que a partir de estas siguientes escenas, algunas van a ser breves, a partir de estas siguientes escenas hay un hilo conductor, es decir, hay una idea que vas a poder ver, las cuales incluso las he mencionado con la misma palabra al principio: testimonio antes de la conversión, testimonio de la conversión, testimonio después de la conversión. Esta es la idea que vamos a estar viendo y quiero que vayas conmigo versículo 3 al 5. Esta es la segunda idea, es decir, el conflicto, el cual es el testimonio de la conversión. Pablo habla en el idioma hebreo y dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allí, para que fueran castigados. Mis hermanos, Pablo está hablando delante de aquellos que lo querían matar. Pero si te das cuenta en el pasaje, él no habla de una forma grosera y no lo hace quejándose de los malos tratos que ha recibido, aunque pudo haberlo hecho. Pero él decide no hacerlo. Él lo que hace es predicar a Cristo y al mismo tiempo quiero que prestes atención cómo Pablo refuta las mentiras que se habían dicho sobre él. En primer lugar, Pablo dice: yo soy judío. Pablo no estaba en contra del pueblo judío. ¿Por qué? Porque él mismo era judío. Esta es la primera mentira refutada, ¿recuerdas? Vimos hace 8 días que algunos judíos creían, o decían, mejor dicho, que Pablo era un antisemita, que odiaba al pueblo judío. Y Pablo no, él de hecho se presenta de esta forma. Te pregunto, y lo vamos a ver al final, ¿no hubiera sido más fácil para Pablo presentarse como romano y darse cuenta que los judíos habían cometido un error? Y que el comandante Lisias se diera cuenta que los judíos estaban lastimando a un conciudadano, pero no lo hace. Él dice: yo soy judío. Este hombre, de una manera pasiva y respetuosa, desmiente la idea que se propagaba de que Pablo era un antisemita. Él había nacido, sí, en otra ciudad, pero era de padres judíos. Y parece ser, por lo que él dice, o lo que el mismo texto dice, que él desde pequeño fue traído a Jerusalén, mis hermanos. Pero no solo eso, también dice: yo fui criado o educado, mejor dicho, bajo los pies de... Y aquí Pablo sí se saca una credencial que dice: yo fui criado, educado. ¿Saben bajo los pies de quién? De Gamaliel. Gamaliel, mis hermanos, era un rabino muy respetado en los tiempos del apóstol Pablo.
Y este rabino, que era muy, muy respetado, tenía una característica que era el celo por la ley de Dios. Este hombre enseñaba a los judíos el celo por la ley del Señor. Por esas razones que Pablo presenta esta credencial y dice: yo no solo soy judío, también fui educado a los pies de Gamaliel. Lo que significa es que este hombre también tenía este conocimiento de la ley. Claro. Entonces, en segundo lugar, y la segunda mentira que Pablo desmiente es: yo no estoy en contra de la ley. Yo fui criado bajo la ley. Él la celaba, al igual que los judíos. Y hay algo que me sorprende en este pasaje y quiero que lo veas, porque Pablo de alguna manera dice: mis hermanos y padres, yo entiendo lo que están haciendo ustedes. Esto es increíble. Quiero que reflexiones en eso, porque Pablo está diciendo: yo los entiendo. ¿Por qué? Porque yo era igual de celoso tanto como ustedes lo son hoy. Es decir, Pablo de alguna manera está diciendo: yo comprendo lo que ustedes están diciendo porque yo estuve en su lugar. Y Pablo comienza a testificar a toda esta multitud sobre lo que él era antes de Cristo. Quiero que veas qué es lo que Pablo dice. Pablo dice: yo era una persona estudiada. Yo soy un judío, nacido en una ciudad muy importante, educado como pocos, a los pies de un rabino muy respetado, celoso de la ley. Pablo era un fariseo que hacía respetar la ley a como diera lugar. Al punto de que ese celo, mis hermanos, lo tenía tan cegado que él mismo se puso ese oficio, o los ancianos le dieron el oficio también de ir de ciudad en ciudad buscando cristianos. ¿Para qué? Para meterlos a la cárcel. Y él mismo lo dice. A mí, lo estoy parafraseando de nuevo, me daba igual si eran hombres o mujeres. Yo los arrastraba y me los llevaba a la cárcel. Y no dudo, por lo que vamos a ver más adelante, que si era necesario matarlos, Pablo no se tentaba el corazón. Pablo no se tocaba el corazón para castigar a los cristianos. Fueran mujeres, hombres, no le importaba. Este hombre tenía una tarea de ser perseguidor del camino. Y el concilio de ancianos, que fíjate qué interesante, puede ser, esto es una suposición, pero puede ser que el concilio de ancianos, porque es el templo, algunos de los que habían enviado a Pablo estaban en ese lugar, entre esa multitud, y ellos estaban escuchando y ellos eran testigos de lo que Pablo era antes. Y esto es lo que Pablo dice. ¿Sabes? Y de alguna manera, yo quiero pensar, familia, que Pablo está mirándose en la vida de los judíos que querían matarlo. Pablo de alguna manera está mirándose en la vida de estas personas. Antes de su encuentro con Cristo, Pablo era un perseguidor, al igual que los judíos que querían matarlo. Él estaba muerto, aun cuando creía que vivía. Pero su entendimiento entenebrecido pensaba que él estaba honrando a Dios con eso. Reflexiona conmigo. ¿Tú crees que los judíos que estaban ahí en el templo queriendo matar a Pablo a golpes, creían que estaban haciendo un mal? ¿Creían que estaban ofendiendo a Dios o que estaban violando la ley? No, al contrario, mis hermanos. Estos hombres creían que estaban agradando a Dios al matar a golpes a un hombre que para ellos estaba proclamando una nueva religión. Y esta es la posición en la que se encontraban estos judíos. Hombres que no creían, que pecaban y que iban en contra de la ley. Y sabes, familia, aquí hay algo que quiero aplicar brevemente a nuestras vidas, porque esto era lo que tú y yo éramos antes de conocer al Señor. Tú y yo antes de conocer al Señor éramos hombres y mujeres que íbamos en completa oposición a Dios, creyendo que nuestra vida estaba bien, creyendo que la manera en la que actuábamos era la correcta. Sí, tal vez no éramos personas religiosas en la forma en como normalmente tenemos el concepto de la religión, pero sin duda tú y yo teníamos una serie de creencias que abrazábamos y que creíamos que eran las correctas. Para nosotros, tal vez todos estaban equivocados y solo nosotros teníamos la razón. Probablemente nuestro Dios no estaba hecho de figuras de yeso, de metal o de madera colgadas en la pared, pero quiero asegurarte que tú y yo teníamos varios ídolos en nuestro corazón que gobernaban nuestras emociones y acciones. Y Pablo está testificando a sus hermanos y a sus padres según la carne. Esto era yo antes de Cristo, era igual de ustedes. Y quiero dejar en claro algo que ya he dicho en otras ocasiones, pero tal vez me gustaría decirlo. Yo siempre lo he dicho y de hecho lo sigo afirmando, que nuestro testimonio
no transforma a las personas. Aun cuando y este testimonio sea el más increíble como el del apóstol Pablo, nuestro testimonio, familia, no cambia a las personas. Pero al mismo tiempo, y no me estoy contradiciendo, no creo que sea algo malo compartir nuestro testimonio, pero mostrándole a las personas no lo que hemos hecho nosotros, sino lo que ha hecho Dios. Y eso es precisamente lo que Pablo hace en la tercera escena, la cual yo le he titulado Testimonio de la conversión, versículos 6 al 16. Esta es la tercera escena de nuestro pasaje. Solamente esta es de la porción más larga, no la vamos a leer toda, pero lee conmigo versículos 6 al 8. Pablo, recuerda, era un perseguidor. Él se había dado esa tarea. Él estaba buscando cristianos para apresarlos y, de ser necesario, matarlos. Y ahora dice, y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Pablo ya iba a otra ciudad a apresar a cristianos, a Damasco, a perseguir, y si era necesario, a matar a los hermanos, tal como querían hacerle a él en ese mismo momento. Y fíjate cómo para este hombre él estaba haciendo lo correcto, él estaba honrando a Dios, siguiendo su propio camino. Pero Pablo está contando algo en esta sección a los judíos y les está diciendo: mis hermanos y padres en la carne, yo iba por mi propio camino hacia Damasco, pero no fue hasta que Dios mismo se interpuso en mi camino y me detuvo. Presta atención a lo que Pablo está haciendo. Pablo está predicándole a una multitud de judíos que estaban en contra del cristianismo, que estaban en contra de Cristo. Y Pablo, sabiendo eso, no desaprovecha la oportunidad y le muestra a este pueblo, mis hermanos, que Cristo, quien años atrás se había proclamado como el Hijo de Dios, ahora se había manifestado a Pablo en gloria. Y se le había manifestado en este camino en donde Pablo, si bien creía que él iba en obediencia a Dios, mis hermanos, Pablo en realidad estaba yendo al lado contrario. Pablo creía que estaba agradando a Dios cuando en realidad él estaba yendo en sentido contrario. Y no fue hasta que Dios se le reveló a su vida. Tal como vimos este pasaje en Hechos capítulo 9, donde vemos la conversión de Pablo. No solo ve esta luz que lo deja ciego, también experimenta un encuentro con Dios. Pablo tuvo un encuentro que ahora vemos cambia su vida. Es hermoso, mis hermanos, ver cómo el Evangelio nos muestra lo siguiente. Siempre es Dios el que toma la iniciativa en nuestra salvación. ¿Sabes? ¿Has escuchado o has pensado a veces como el decir, yo tomé una decisión en algún momento de seguir a Dios? Y tiene lógica en algún momento. Varios de nosotros hemos hecho la famosa oración de fe, hemos asistido a la iglesia, hemos visto un momento en el cual hemos cambiado. Pero te cuento algo, Filipenses nos muestra que Dios es el que pone en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa eso? Que si Dios no viene a ti y no se interpone en tu camino, tú nunca vas a buscar al Señor. Y Pablo está experimentando esto. Cristo tuvo que venir al encuentro de Pablo, porque Pablo no iba al encuentro de Jesús. Al contrario, él iba a un sentido contrario. Pablo no está buscando a Dios, está alejando cada vez más de él. Su corazón, mis hermanos, está endurecido. Pero por gracia de Dios, Jesús va y lo detiene. Y lo confronta con su pecado diciéndole: ¿por qué me persigues? Este hombre necesitaba entender que debía de cambiar de rumbo. Y ¿sabes algo? Todos los judíos que querían matarlo también debían. De algún modo yo creo que Pablo se está proyectando en los judíos. Y sin decírselos, él les está diciendo: este camino o este encuentro que yo tuve con Jesús, también ustedes necesitan tenerlo. Por esa razón lo estaba diciendo. Considero yo que de manera estratégica él está hablando de él y de su pasado para mostrarle a los judíos que quieren matarlo en ese momento que ellos necesitan este mismo encuentro. Porque cada persona de ese lugar tiene la misma necesidad que tenía Pablo, de que Jesús se interponga en su camino y los detenga de lo que están haciendo.
Mis hermanos, nadie puede resistirse a la voz de Dios hablando al corazón de las personas. Y de nuevo te lo digo, si Dios ha hablado a tu vida, es imposible que no lo escuches y es imposible que no lo obedezcas. Esto es algo que nosotros, o que en teología se le conoce como gracia irresistible. Es decir, cuando Dios habla a tu vida, no hay forma en la que tú te opongas al plan de Dios para tu vida. Y Pablo, de una manera indirecta, nos está enseñando que cuando Dios te llama, no puedes resistirte a Él. Y esto es lo que sucede con este hombre. Dios debe hablarle a Pablo. Le habla a Pablo, aunque él no lo puede ver porque esta luz lo deja ciego. Le habla, lo confronta, pero también le manda a hacer algo. Y sabes, esto es lo mismo que pasa en nuestros corazones si es que nosotros somos cristianos. O esto es lo mismo que debería de pasar en nuestros corazones si alguien nos acompaña por primera vez y no es cristiano. Es Dios el que debe hablarte. Es Dios el que debe hablarte a través de su palabra, quebrantando tu corazón, mostrando lo pecador que eres, lo necesitado que estás de Él y de ser salvado de tu propio camino que te está llevando a la muerte. Porque al igual que Pablo, si tú no conoces a Dios, mi querido amigo que nos acompañas, el camino al que te estás dirigiendo es un camino de muerte y de perdición. Esta es la condición de todo hombre y mujer que no le conoce. Pablo iba camino a Damasco para encarcelar cristianos, pero Jesús se interpone en su camino. Y hay algunas cosas que quiero que notes conmigo, que ya dije algunas, pero la decisión de cambio no fue de Pablo, fue de Dios. Jesús, ¿te das cuenta? No le pide entrar al corazón de Pablo. Jesús no le dice, oye, he aquí, yo estoy a la puerta. No, Jesús no hace eso. De hecho, ese pasaje no es para no cristianos, ¿sabías eso, verdad? Ese pasaje de Apocalipsis capítulo 3, 21 es para cristianos. Pero Jesús no hace eso. Jesús llega con una luz, tumba a Pablo, algunos dicen de su caballo, no aparece un caballo aquí en el pasaje, pero Pablo cae al suelo, queda ciego, Jesús lo confronta y Jesús le dice, desde ahora me vas a seguir. No vemos a Pablo diciendo, yo decido no hacerlo. No. Jesús no le pregunta a Pablo si quiere ser salvo. Jesús no le pide repetir una oración de fe. Jesús no le pide ir al templo para pasar al frente al altar. Jesús no, escucha esto, no es un caballero que respeta la decisión de Pablo. No, Pablo está muerto y Jesús viene y lo salva. Ese es el glorioso evangelio, mis hermanos. Ese es el evangelio en el cual nosotros creemos. Dios obrando en la salvación de los perdidos de principio a fin. Así lo hizo con Pablo, así lo hizo con nosotros. Su gracia irresistible es la que transforma los corazones. Una vez que Pablo recibe la instrucción, él va con ayuda de algunas personas a ver a Ananías. Él no puede ver. Ananías, por obra de Dios, con el poder de Dios, le recobra la vista y le dice, ¿ahora qué estás esperando? Bautízate. Ya eres cristiano, ya eres salvo, ¿no sabías? Bautízate. Ese es el segundo mandamiento que debes hacer. Es un mandamiento que Cristo hizo. Bautízate. Al igual que Pablo, mis hermanos, nuestra declaración pública de fe debería ser el bautismo de arrepentimiento. Esto es lo que Pablo está hablando a la audiencia, aquella que minutos atrás trató de matarlo. Y quiero que puedas ver, familia, qué increíble testimonio está contando este hombre. Pero este hombre no está contando el testimonio de lo que él hizo. O bueno, sí, pero de lo que él hizo mal. Pero él está contando lo que Dios hizo en Pablo, aún a pesar de Pablo. Pablo habla con valor a las personas que lo querían matar. Pero en lugar de recriminarles por qué lo habían hecho, Pablo les está diciendo prácticamente, yo los entiendo. Porque yo estaba en esa situación, yo estaba muerto, yo estaba perdido, yo estaba ciego, yo no podía ver, yo iba en mi propio camino. Y no fue hasta que Cristo se interpuso en mi vida, cambió mis decisiones, cambió mis pensamientos. Y di un giro de 180 grados y cambié de rumbo. Pablo está hablándole a un grupo de personas que lo estaban tratando mal. Sin embargo, Él les está hablando de amor y predicándoles el evangelio. Mis hermanos, con esto concuerdan las escrituras de lo que mismo Pablo decía en Romanos 9:2.
Y esto es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 2. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Mira lo que dice en el versículo 2, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo, dice Pablo, ser anatema, separado de Cristo. Fíjate, ¿por qué? Por amor a mis hermanos, mis parientes en la carne. Esto es lo que Pablo estaba experimentando en el corazón, familia. A un grupo de personas que lo querían matar. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo en esa situación? ¿Se nos hubiera olvidado los cristianos tal vez? No sé. Pero este hombre tiene un claro entendimiento del evangelio. Y el amor que tenía por su pueblo lo hace predicarle el evangelio en la circunstancia en la que ellos están. Ve conmigo a la cuarta escena, la cual he titulado Testimonio después de la conversión. Vimos testimonio antes, Pablo era un perseguidor. Testimonio en la conversión, Pablo pasa de ser un perseguidor a un predicador. Y mira ahora lo que sucede en el testimonio después de la conversión. Versículo 17. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis. Y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, Señor, ellos saben bien que en las sinagogas una tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matando, de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Es hermoso ver el cambio de Pablo en este testimonio. Él iba a perseguir a la iglesia, Cristo lo detiene y se interpone en su camino. Y ahora, lejos de perseguir a la iglesia, él va a edificar a la iglesia. Él mismo testifica que después de varios días de estar en Damasco, ya no para perseguir a los cristianos, sino para aprender de ellos, ser discipulado por ellos. Él regresa a Jerusalén y una vez que comienza a compartir su fe y la experiencia de lo que él había experimentado, dice la palabra que él va al templo a orar. Tercer mentira refutada. ¿Recuerdas cuál era la tercera mentira? Que los judíos decían, Pablo habla mal del templo. Pero vemos que aquí un Pablo cristiano está orando en el templo. Está en el templo. No estaba en contra del templo. Qué increíble que Pablo esté contando el testimonio de lo que hizo años atrás en el mismo lugar en donde lo quieren matar. Ahí está Pablo, en el templo. Él recibe una revelación de Cristo, seguramente algo parecido a lo que sucedió en Hechos capítulo 10 con Pedro. ¿Recuerdas este éxtasis en el que cayó, en donde vio animales en una tela y Dios le dijo, mata y come? Es probable que haya sido algo parecido. Pero hay una instrucción, de hecho hay dos instrucciones de parte de Dios. La primera es, sal de aquí, porque los judíos no van a aceptar. Y mira qué interesante, mis hermanos, porque Pablo está confiado y le está diciendo al Señor de alguna manera, Señor, ellos van a creer en mi testimonio porque ellos vieron lo que yo era. Pero dice Dios, no. Ellos no van a creer en eso. Sal de aquí. Pero no solamente Dios le ordena o Jesús le ordena salir, le dice, hay una encomienda para ti. Y esa encomienda es que ahora tú vas a predicar a los gentiles. Familia, esto último es lo que volvió locos a los judíos. Esto último, fíjate cómo no hay ninguna objeción y ningún reparo en los judíos de escuchar el testimonio de Pablo hasta que llega a este punto y del cual vamos a terminar en nuestra última escena. Pero antes de terminar, quiero que puedas ver cómo el apóstol Pablo es obediente al Señor. Una vez que él recibe esta revelación, él va al templo, él sigue predicando el evangelio o predica de su fe, pero Jesús le dice, yo tengo un propósito para ti, sal de este lugar porque si no te van a matar. Pablo pone un pero tal vez al principio diciendo, Señor, yo creo que van a creer en mi testimonio porque ellos vieron lo que yo era y ahora van a ver lo que yo soy. Pero Jesús dice, no, vete, porque yo te voy a enviar a los gentiles. Y ve conmigo a la última escena. Sé que esta escena fue bastante breve, fue el puente para ir a esta última escena, la cual es nuestro nuevo ambiente y la he titulado Respuesta
a la primera defensa. ¿Recuerdas que el primer punto era la primera defensa y ahora es la respuesta de la gente a la defensa de Pablo? Versículo 22, la multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron: quita de la tierra a ese hombre, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón, porque la gente gritaba contra él de aquella manera. ¡Wow! ¡Qué giro vuelve a dar nuestra historia una vez más! ¿Cierto? Pablo está predicando el evangelio, está hablando de su conversión, está hablando del testimonio de Cristo, está diciendo lo que Dios mismo, hecho carne, le había manifestado a Pablo que hiciera. Y cuando los judíos escucharon la palabra gentiles, la ira volvió de nuevo. Y empezaron a gritar y empezaron a alocarse para querer matar a Pablo de nueva cuenta. Y mis hermanos, aquí algo que yo quiero resaltar es el hecho de que Pablo, al ser enviado a los gentiles, para los judíos era una blasfemia terrible para estos hombres, porque era inaceptable para ellos, que Dios quisiera salvar a los gentiles. Dios solo era el Dios de los judíos. Era inaceptable para este pueblo que alguien más, además de ellos, fueran salvos. Si los judíos no se judaizaban, era imposible que pertenecieran al pueblo de Dios. Para estos hombres esta declaración era una blasfemia. Por esa razón es que ellos querían matar a Pablo. ¿Recuerdas lo que sucedió con Esteban? ¿Recuerdas lo que sucedió con Jesús en los evangelios? Ellos hablaron de lo que Dios había hablado a sus vidas y de lo que ellos habían entendido. Y la gente enardecida quería matarlos. De hecho, a Jesús y a Esteban los mataron. Y la multitud estaba lista para apedrear a Pablo. Quiero que puedas ver algo conmigo interesante en el texto, que de hecho tiene que ver con un contexto o con un tema cultural. Si te das cuenta, el pasaje nos está diciendo que estos hombres empezaron a quitarse los mantos y empezaron a echar polvo al aire, ¿cierto? Bueno, el quitarse, específicamente el echar polvo al aire, es un sinónimo de enojo y de ira, y era la forma en cómo ellos estaban demostrando eso. Pero hay algo interesante que me llama la atención y quiero compartirlo contigo, porque el hecho de que ellos empezaran a quitar sus mantos nos recuerda mucho a lo que sucedió con Esteban en Hechos capítulos 7 y 8, que si recuerdas, cuando Esteban empezó a decir las palabras que dijo y que para los judíos eran blasfemia, ellos empezaron a quitarse sus mantos, pero los pusieron ¿en dónde? A los pies de un joven llamado Saulo. El tema, mis hermanos, es que ahora en Hechos capítulo 22 ya no hay un hombre o un joven llamado Saulo. Ahora hay un hombre llamado Pablo, al cual ya no le pueden poner los mantos en sus pies porque es al que quieren apedrear. Aunque el texto no lo dice, pero de alguna manera podríamos creer que la razón por la que los judíos empiezan a quitar sus mantos es porque no hay a quien encargárselos, y lo que quieren es comenzar a matar a Pablo, comenzar a apedrearlo, porque están enojados. Increíble, mis hermanos. Pablo está predicando el evangelio, está hablándoles del mensaje más importante que cualquier persona podría escuchar en su vida. Y estos hombres, en lugar de arrepentirse y decir: sí, es cierto, hemos pecado en contra de Dios, deciden llenar de ira sus corazones y de odio y matar al mensajero de parte de Dios, que si no es por Lisias de nueva cuenta, Pablo termina muerto. El comandante decide meter a Pablo, pero el comandante está confuso, porque recuerden, Pablo habló en otro idioma que el comandante no entendía. Tal vez entendía algunas cosas. El comandante está confuso. ¿Por qué de nuevo la gente, lo estaban escuchando bien? ¿Por qué la gente quiere matarlo otra vez? Entonces el plan de él, a pesar de saber que Pablo no era un criminal, es castigarlo como uno. Y comienza o les dice a sus soldados: azótenlo. Y sabes, familia, este tema de los azotes, específicamente de los romanos, no era cualquier cosa. Muchas personas judías
o personas que estaban en contra del ejército romano morían a causa de los azotes. Porque tal como sucedió con Jesús, no era simplemente un palo con pedazos de cuero. En las puntas de los pedazos de cuero venían piezas de hueso o piezas de metal. ¿Para qué? Para que cuando le dieran el azote pudieran desprender pedazos de carne. Y esto era lo que a Pablo le esperaba. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo estiraron con correas para que Pablo no pudiera moverse. Y me encanta lo que Pablo hace, porque no sé si Lucas decidió no escribirlo, pero me gusta mucho porque Pablo mantiene silencio en todo eso. O sea, él como que deja que se deja amarrar. Pablo se deja amarrar, y en el momento en que lo van a azotar, él pone a temblar a todos los soldados y aún al comandante. Tengo una duda. ¿Es lícito que ustedes azoten a un ciudadano romano? La respuesta es no, es ilegal. Incluso el comandante, si hacía este acto, él podía perder su puesto como comandante. No era cualquier cosa. Era ilegal hacer esto. Mis hermanos, y nuestro pasaje termina diciéndonos que una vez que Pablo fue librado del castigo porque era ciudadano romano, y que causó temor no solo en los soldados, sino aún en el comandante, vemos algunos aspectos que me gustaría que tú y yo pudiéramos ver, y que sin duda creo que el pasaje nos muestra, para ir cerrando este sermón. Número 1, en este pasaje yo veo que Pablo acepta la voluntad de Dios para su vida, que en este caso específico fue el sufrimiento y la injusticia. ¿Recuerdas cuando en Hechos 20:21 él ya sabía lo que le esperaba? Y de hecho en Hechos 21 él dijo a sus amigos: ¿saben? Yo estoy dispuesto no solo de recibir azotes, aún de morir por amor a Cristo. Pablo, de alguna manera que solamente proviene del Espíritu Santo, acepta la voluntad de Dios para su vida. Pero en segundo lugar, también Pablo decide usar esta situación trágica y difícil con un propósito. Mis hermanos, sé que he repetido esto varias veces y no lo estoy haciendo porque ya no tengo nada que decir. Pues es porque quiero que tú y yo podamos entender. Pablo está a punto de ser asesinado. Pablo está golpeado, seguramente ensangrentado. Pero él aprovecha la audiencia que tenía para predicarles. Él bien pudo haber esperado que lo metieran al cuartel para ser curado, pero no. Él en ese momento aprovecha la situación para predicar de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y en tercer lugar, familia, yo puedo ver en este pasaje que Pablo muestra amor a quienes quisieron matar. Wow, qué difícil esto último. Este hombre muestra el cumplimiento del mandato de Jesús de amar a tus enemigos, aun cuando te persiguen. Algo muy parecido a lo que Jesús y Esteban experimentaron. ¿Recuerdas a Jesús en la cruz del Calvario diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y a Esteban, mientras estaba siendo lapidado, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Mis hermanos, esto es algo que solamente una persona llena del Espíritu Santo puede hacer. Porque como hombres carnales, lo que nosotros quisiéramos hacer en una situación parecida es querer tomar venganza. Es querer abogar por nuestros derechos porque nos han tratado injustamente. Pero no es lo que sucede en este pasaje. No es lo que este pasaje nos enseña. ¿Sabes? La Biblia no nos llama a tomar venganza. No nos llama, escucha esto porque sé que esto puede ser un poco controversial, pero no nos llama a hacer valer nuestros derechos a como dé lugar. Y sí, yo entiendo que en una sociedad que constantemente quiere abusar de las personas, que constantemente nos enseña a defendernos o a hacer valer nuestros derechos a como dé lugar, la Biblia dice otra cosa, mis hermanos. Y ojo, porque no estoy haciendo un llamado a dejarte tratar como tonto por cualquier persona. No estoy haciendo un llamado a que la gente se aproveche de ti. Estoy haciendo un llamado a nuestros corazones a reflexionar cómo actuamos ante las injusticias. ¿Cómo actuamos ante las personas que se aprovechan de nosotros? ¿Cómo actuamos ante las personas que hablan mal de nosotros y que mienten acerca de nosotros? Normalmente, si eres como yo, un pecador, buscas defenderte a como dé lugar. Y buscas mostrar tu verdad.
Pero mira lo que este pasaje nos enseña, familia, porque este pasaje nos enseña que Pablo decide predicar el evangelio y exaltar a Cristo en medio de la circunstancia en la que está viviendo. Familia, nadie dijo que el cristianismo era fácil. Nadie, jamás. Es más, se dice todo lo contrario en la Escritura. Marcos capítulo 8, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nadie dijo que el cristianismo iba a ser un camino de color de rosas. Pero te digo algo, vale la pena. Y este hombre está demostrando que aún en medio de la casi muerte, decide exaltar y proclamar a Cristo. Tú y yo no estamos en esa circunstancia, gracias a Dios. Pero ese es un llamado que nosotros tenemos como creyentes. Si Cristo se ha interpuesto en nuestro camino y nos ha abierto los ojos espirituales y nos ha traído de muerte a vida, el llamado que tú y yo tenemos es el mismo llamado que tiene Pablo, de predicar al Cristo resucitado. Déjame terminar con estas cosas, por favor. Tu pasado y mi pasado no nos define, pero sí nos recuerda lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que eso puede ser usado para predicar a otras personas del amor de Dios. Pero también quiero recordarte que este pasaje nos llama a obedecer a Dios a pesar de las dificultades que podamos experimentar en nuestra vida. Pablo nos dio este ejemplo. Y si alguien que nos acompaña por primera vez y no es creyente, déjame decir algo. Tal como Pablo fue transformado por el poder de Dios, tú también lo puedes ser. Querido amigo, amiga que nos acompaña, quiero animarte a que pongas tu confianza en Él y que creas que Dios puede cambiar tu vida. Te pido algo, te ruego algo, no seas parte de la audiencia que odia escuchar el evangelio. No seas parte de la audiencia que reacciona con ira y que desea callar el evangelio a como dé lugar. Te doy una mala noticia: si crees eso, nunca podrás lograr detener a Dios. Nunca. Así que te animo a que rindas tu corazón a Él y le busques. Porque Cristo ha venido a nuestro encuentro y nos ha transformado. Nosotros debemos testificar de su poder. Ponte de pie, familia, por favor.